La vasta cámara del Consejo Galáctico zumbaba con una corriente subyacente de emoción y aprensión. Cientos de representantes de todo el universo conocido se reunieron en anillos concéntricos. Sus formas eran tan diversas como las estrellas. Algunos flotaban serenamente en campos antigravedad, otros pulsaban con la luz de Bol, mientras que otros aparecían como hologramas brillantes. En el centro de todo se encontraba la alta consejera Sara, un ser de energía pura contenida dentro de una estructura de cristal ornamentada. Su voz, una mezcla melodiosa de armónicos, exigía orden. La cámara quedó en silencio, digamos por el susurro ocasional de un apéndice o el software de los dispositivos de traducción. Estimados colegas, la voz de Six resonó hoy. Marca un momento histórico después de siglos de observación y debate. Damos la bienvenida a una nueva especie en nuestras filas. Les presento a los humanos de la Tierra. Un murmullo se extendió por la asamblea cuando una figura solitaria dio un paso adelante. La embajadora Sara Chen. Su forma humana parecía engañosamente frágil entre los delegados alienígenas. Se mantuvo alta y orgullosa. Sus ojos eran oscuros y decididos. Escaneó la cámara tomando las innumerables formas de vida que ahora serían sus pares, saludos miembros del Consejo Galáctico. La voz de Chen sonó clara y segura en nombre de la humanidad. Les agradezco este honor, venimos en paz, ansiosos de aprender y contribuir a este gran tapiz de la civilización galáctica, la teoría Vex. Representante una masa de tentáculos retorcidos y nodos brillantes ondularon hacia adelante. Dan la bienvenida a los humanos. Hemos observado su especie con gran interés, su resistencia frente a la adversidad es notable, pero debemos abordar el Borak en la habitación. Su historia está manchada con conflicto, guerra. En una escala que muchos aquí encuentran inquietante, asintió con la barbilla. Solemnemente no nos escondemos de nuestro pasado, honorable teoría Vex. Si la humanidad ha conocido la guerra, hemos luchado y sangrado, pero es a través de estas pruebas que hemos aprendido el verdadero valor de la paz. Nuestra historia nos ha enseñado no solo cómo luchar, sino por qué evitar luchar. Siempre que sea posible. El colectivo llora una mente colmena de seres cristalinos. Intervino. Con un coro de tonos armónicos. Hemos observado sus Naciones Unidas, sus esfuerzos de mantenimiento de la paz, pero mantienen fuerzas militares. ¿Cómo concilian esta contradicción? La preparación no es provocación. Chen respondió. Mantenemos nuestra fuerza no para hacer la guerra, sino para preservar la paz en nuestra historia. Hemos aprendido que a veces los fuertes deben defender a los débiles. Esperamos nunca usar nuestro poder militar, pero estamos listos para defendernos no solo a nosotros mismos, sino a cualquiera en esta galaxia que pueda necesitar protección. La cámara zumbó con reacciones encontradas. Algunos delegados asintieron con aprobación, mientras que otros retrocedieron ante la mera noción de fuerza militar. El alto consejero Sixer levantó un zarcillo de energía silenciando la sala. Embajador Chen, sus palabras son notadas. La admisión de la humanidad al Consejo ha sido polémica. Muchos temen la capacidad de su especie para la violencia, pero un número igual admira su adaptabilidad y determinación. Se encuentran en una encrucijada. ¿Serán los guerreros que algunos temen o los guardianes de la paz a los que aspiran ser? La mirada de Chen nunca vaciló. Nuestro objetivo es ser ambos y ninguno, alto consejero. Seremos guardianes pacíficos cuando posible. Formidable cuando sea necesario. No buscamos la guerra, pero tampoco nos avergonzaremos. Proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Mientras el debate continuaba, una conmoción en la entrada de la cámara atrajo toda la atención de ATT. Una lata, un explorador con las plumas erizadas y los ojos abiertos de pánico irrumpió en la habitación. Alto consejero estimado. Consejo, traemos graves noticias. Del borde exterior, Six, la forma cristalina de Shera, palpitaba de preocupación. Habla, explorador, ¿qué noticias traes? La voz de Zen tembló. El Imperio Chacal. Se habían vuelto locos. Han lanzado ataques simultáneos en 3 mundos pacíficos en el espolón de Orión. Millones ya están muertos o esclavizados. Dicen que esto es solo el comienzo. El caos estalló en la cámara. Especies que no habían conocido el conflicto en milenios se encontraron enfrentando una realidad impensable. La guerra había llegado a su pacífica galaxia mientras el pandemonio crecía. La embajadora Chen permaneció en silencio, su mente acelerada. Sabía que este momento
definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Comunidad, las razas amantes de la paz del Conde no estaban preparadas para la guerra. Sus defensas fueron descuidadas por los Ians de la tranquilidad, pero los humanos sabían de la guerra. Chen dio un paso adelante, su voz atravesó el pánico. Alto consejero. Estimados miembros del Consejo, la Tierra está lista para ayudar. Tenemos el conocimiento, la tecnología y la voluntad para enfrentar esta amenaza. Permítanos demostrar nuestro valor no a través de palabras, sino de acciones. La cámara quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el embajador humano. Alto consejero, la voz de Zix era solemne. Embajador Chen, ¿se da cuenta de lo que está proponiendo? Usted querría que su especie, recién llegados a nuestra familia galáctica, se pusiera al frente de un conflicto que podría engullir a toda la galaxia. La respuesta de Chen fue firme. No proponemos esto a la ligera. Alto consejero, pero como dije, estamos listos para ser guardianes. El Jackal debe ser detenido y tenemos los medios para hacerlo. Solo pedimos la confianza y la cooperación del Consejo, ya que el peso del momento se instaló sobre la Asamblea. Muchos se dieron cuenta de que las mismas cualidades que habían temido en la humanidad, su historia de guerra, su preparación militar, podría ser la salvación de la galaxia. Las razas amantes de la paz del Consejo se enfrentaban a una elección: abrazar a la raza guerrera que acababan de admitir en sus filas o enfrentarse a la aniquilación a manos del alto consejero de la Sakael. La voz de Zix se agotó. El Consejo deliberará sobre este asunto de inmediato. Embajador Chen, por favor prepare una propuesta detallada para la intervención de la Tierra. Que las estrellas nos concedan sabiduría en estos tiempos oscuros. Cuando Chen salió de la cámara, supo que la prueba de fuego de la humanidad acababa de comenzar. La galaxia estaba a punto de presenciar por qué los humanos eran respetados y temidos en todo el cosmos. El Jackle había despertado a un gigante dormido, y la raza humana estaba lista para recordarle al universo por qué habían sobrevivido a su propia historia violenta. El escenario galáctico estaba listo, y la humanidad estaba lista para demostrar que cuando los humanos van a la guerra, no se detienen hasta que el trabajo está hecho. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se extendió a su tercera rotación. Los hologramas parpadearon cuando los representantes de los mundos distantes se unieron al acalorado debate. La amenaza de la Sakael se cernía sobre ella. Una sombra que se extendía a través de las estrellas amenazaba para extinguir la luz de civilizaciones que solo habían conocido la paz durante milenios. La embajadora Sarah Chen se encontraba en el centro de la tormenta. Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con la energía frenética que la rodeaba. Había pasado las últimas horas describiendo la respuesta propuesta de la Tierra a la agresión de los jacales, y ahora esperaba mientras el Consejo deliberaba. La forma cristalina del alto consejero Zix pulsaba con una mezcla de colores que reflejaban la agitación de la decisión que tenían ante ellos. Embajador Chen, hemos revisado su propuesta. El nivel de movilización militar que sugiere no tiene precedentes en nuestra historia. Muchos en este consejo temen que al adoptar tales medidas no seamos mejores que los propios jacales. La respuesta de Chen fue mesurada pero firme con respecto. Alto consejero, hay una diferencia fundamental. Los jacales hacen la guerra por conquista y subyugación. Lo que proponemos es una acción defensiva destinada a proteger vidas inocentes y preservar la paz que este consejo ha mantenido durante tanto tiempo. El representante de la teoría Vex onduló hacia adelante con sus tentáculos retorciéndose. En agitación, pero sus métodos humanos, las armas que usted describe, las tácticas que propone, están diseñadas para destruir, para matar. ¿Cómo podemos sancionar tal violencia incluso en nombre de la paz? Porque a veces Chen respondió su voz con un peso. Más allá de sus años, la única forma de detener la violencia es con la amenaza creíble de una fuerza mayor. Los Jackal entienden la fuerza. Se les debe mostrar que su agresión se encontrará con una resistencia inquebrantable. Mientras el debate se enfurece, los informes siguen inundando desde las líneas del frente. El avance de los jacales es implacable, sus máquinas de guerra, devastando mundos que solo habían conocido la tranquilidad por generaciones, civilizaciones que se habían dedicado al arte-ciencia, y las búsquedas filosóficas se encontraron indefensas frente a un enemigo impulsado por la conquista.
Fue el colectivo SOR el que finalmente rompió el punto muerto. Sus formas cristalinas resonaron en armonía mientras se dirigían al Consejo. Hemos analizado la propuesta humana. Si bien los métodos son realmente ajenos a nuestras sensibilidades, no podemos negar su eficacia potencial. Más importante aún, hemos realizado simulaciones sobre los resultados probables si elegimos la acción. Los resultados son inaceptables. Un silencio cayó sobre la cámara cuando la implicación se hundió. En la alta consejera, la voz de Sara era pesada mientras hablaba. Entonces parece que no tenemos opción. Embajador Chen, el Consejo Galáctico autoriza por la presente a la Tierra a liderar la respuesta contra la agresión de los jacales. Que las estrellas nos perdonen por lo que se debe hacer mientras la sesión del Consejo se levanta. Shen no perdió el tiempo, activó su comunicador cuántico, conectándose directamente con el Comando de Defensa Unida de la Tierra. General Joe, ¡es hora! La operación Escudo Cósmico está lista. Despliegue la flota en 3 sistemas estelares. Equipos de fuerzas especiales humanas aumentados con tecnología de sigilo avanzada. Y, trabajando junto a comandos alienígenas de élite, atacaron simultáneamente el depósito de suministros. Jackal estalló en explosiones silenciosas, los relés de comunicación se apagaron y las instalaciones militares clave se vieron atacadas por un enemigo que nunca vieron venir. Los Setle estaban acostumbrados a hacer. Los depredadores de repente se encontraron presas de un enemigo que atacó desde las sombras y desapareció con la misma rapidez. El impacto psicológico fue tan devastador como el daño físico en las cámaras del Consejo. El debate había tomado un nuevo giro. El colectivo SOR, sus formas cristalinas resonando en armonía, se dirigieron a la asamblea. Hemos analizado los datos tácticos de enfrentamientos recientes. Los humanos muestran un nivel de adaptabilidad estratégica y táctica sin precedentes. Aprendieron de cada encuentro evolucionando sus métodos a un ritmo que desafía la predicción. Murmullos ondearon por la cámara. El representante de Cinta. Sus plumas se erizaron con una mezcla de admiración y preocupación. Habló. Esta adaptabilidad es lo que los hace defensores tan efectivos, pero no puedo evitar preguntarme qué sucede cuando este conflicto termina. ¿Una especie tan experta en la guerra se contentará con dejar sus armas? La respuesta de Chen fue inmediata y apasionada. Honorables representantes, entiendo sus preocupaciones. La historia de la humanidad está marcada por el conflicto, pero también es una historia de grandes avances en la paz. Nuestra adaptabilidad se extiende más allá. Del campo de batalla, hemos forjado la paz de las cenizas de nuestras mayores guerras, convirtiendo a los enemigos en aliados. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la cámara. Además, este conflicto nos ha mostrado las maravillas y la diversidad de la civilización galáctica. No tenemos ningún deseo de gobernar o conquistar. Nuestra mayor aspiración es ser parte de este gran tapiz de especies, para aprender, a crecer y sí a proteger cuando sea necesario. Mientras Chin hablaba, comenzaron los informes, inundando desde toda la galaxia, el Sakal tambaleándose por los ataques de precisión. En sus líneas de suministro había comenzado una contraofensiva masiva, pero esta vez se enfrentaron a un enemigo preparado para cada uno de sus movimientos en una docena de palabras. Las fuerzas humanas del mundo estaban listas. Habían estudiado el Sakal. Aprendió sus tácticas y preparó contramedidas. Las batallas resultantes fueron rápidas y decisivas. Las fuerzas del Jacal que esperaban victorias fáciles se encontraron. Superada en maniobras y en combate en cada vuelta, la almirante Rodríguez coordinaba la defensa del Niño del Trueno y se permitió un momento de satisfacción mientras los informes de victoria tras victoria llegaban. Envía un mensaje a todas las fuerzas de coalición que ella comandaba. La ofensiva de los Jacal ha fracasado. Prepárense para la fase 3 de nuestra campaña. Es hora de llevar la lucha a sus propios sistemas. Cuando las noticias de estos acontecimientos llegaron al Consejo, el estado de ánimo en la Cámara cambió palpablemente. El miedo a la amenaza de los Yaal comenzó a dar paso a una nueva preocupación, la absoluta e imparable eficiencia de la guerra humana. El representante de la teoría Vex, sus tentáculos enroscándose firmemente, expresó lo que muchos estaban pensando y el embajador Chen,
el pueblo de ustedes. La destreza militar es innegable, pero temo que hayamos desatado algo que no podemos controlar. ¿Qué garantía puede darnos de que la humanidad no se convertirá en la misma amenaza de la que ahora nos protege? La respuesta de Chen fue solemne, sus palabras cuidadosamente elegidas. No puedo ofrecerle garantías absolutas. Honorable Vex, lo que puedo decirle es que la humanidad entiende la responsabilidad que conlleva el poder. Hemos visto el costo de la agresión controlada por la ONU en nuestra propia historia. Es un camino que no deseamos volver a recorrer. Enderezó su voz resonando con convicción. Luchamos ahora no por la gloria o la conquista, sino por un futuro donde tal lucha ya no sea necesaria. Un futuro donde las armas que hemos creado se puedan utilizar para fines pacíficos, donde el coraje y el ingenio que mostramos en la guerra se puedan aplicar a la exploración y el descubrimiento. Cuando las palabras de Chen resonaron en la cámara, un silencio cayó sobre la asamblea. Los representantes de 1000 razas pacíficas se encontraron lidiando con una profunda comprensión. Habían invitado a la humanidad a su medio en busca de protección, pero no lo hicieron. Había ganado mucho más y quizás arriesgado mucho más de lo que jamás habían imaginado. La galaxia estaba cambiando. El viejo orden construido sobre milenios de paz y estancamiento estaba dando paso a una nueva era. Una era en la que la humanidad se erigía como salvadora y potencial destructora. Su sola presencia era un catalizador para la transformación cuando la sesión del Consejo se levantó. Chen no pudo evitar sentir el peso de la historia sobre sus hombros. La humanidad había demostrado su valor como defensores de la galaxia, pero ¿a qué costo? Los alienígenas ahora miraban a los humanos con una mezcla de asombro, gratitud y miedo inconfundible. Su comandante Exo, Yuki Tanaka, respondió con firmeza. La flota Jackal nos supera en número 3-1. Almirante, pero por lo tanto las naciones son rígidas, predecibles, no se están adaptando a nuestras tácticas de golpe y fuga. Rodríguez se permitió una sonrisa sombría. Bueno, nunca se han enfrentado a un enemigo que lucha como nosotros. Transmita actualizaciones tácticas a nuestros aliados alienígenas. Quiero que vean cómo hacemos esto en todo el campo de batalla. Las fuerzas de la coalición se movieron con una fluidez que se reflejaba en la escala masiva de sus naves que parecían torpes y desgarbadas, ejecutadas de repente movimientos precisos y coordinados. Los Zacales, que no estaban acostumbrados a tácticas tan dinámicas, encontraron que sus formaciones se rompían una y otra vez en la superficie del planeta. La situación era igualmente intensa mayor. Sarah Connor lideró una unidad mixta de marines humanos y voluntarios alienígenas en una defensa desesperada de la ciudad capital de Pell. Las fuerzas terrestres de los Zacales, monstruosidades insectoides que se elevaban sobre sus oponentes humanos, avanzaron implacablemente. «Mantén la línea», gritó Connor, su voz transmitiendo la D de batalla recuerda. «Tu entrenamiento usa su tamaño contra ellos», un joven soldado Vex. Sus tentáculos. Temblando de miedo se volvió hacia Connor mayor. «Hay demasiados, no podemos». Contra tales números, la respuesta de Connor fue interrumpida cuando una bestia de guerra de Jackal irrumpió. A través de un edificio cercano, sin dudarlo, levantó su rifle de pulsos y disparó una ráfaga precisa apuntando a las criaturas articulaciones ligeramente blindadas. El Behemoth se estrelló contra el suelo, sus piernas ya no podían soportar su masivo peso. «Defendemos a Connor», dijo volviendo a la teoría Vex, «porque debemos luchar. No solo por nosotros mismos, sino por cada vida inocente en este planeta. Y más allá, ahora concéntrate en tu tarea. Recuerda, lo que te enseñamos sobre explotar sus debilidades mientras la batalla se desataba tanto. En el espacio como en la Tierra, el Consejo Galáctico observó con una mezcla de horror y fascinación el nivel de violencia. Estaba más allá de todo lo que la mayoría de ellos había presenciado. Sin embargo, había una innegable eficiencia en los métodos humanos, un cálculo frío de guerra que estaba logrando resultados, donde el pacifismo había fallado. El embajador Chen se paró ante el Consejo brindando actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de la batalla, como puedes ver ella. Explicó haciendo un gesto hacia una representación holográfica del sistema Pell. Nuestras fuerzas están haciendo retroceder gradualmente al Jackal. Hemos priorizado la evacuación de civiles y la defensa de la infraestructura clave. El colectivo SOR intervino sus formas cristalinas vibrando.
Con emociones encontradas, la efectividad de sus tácticas militares es impresionante. Embajador, sin embargo, el nivel de destrucción es profundamente preocupante. ¿Cómo justifica tal pérdida de vidas? La respuesta de Chen fue mesurada pero firme. Cada vida perdida es una tragedia. Honrado llora. Pero debemos sopesar el costo de la acción contra el costo de la inacción. Si no hubiéramos intervenido, toda la población de Pelate habría sido esclavizada o peor. Nuestro objetivo es terminar esta guerra lo más rápido posible para minimizar la pérdida general de vidas. En el Thunderchild, el almirante Rodríguez estaba orquestando la maniobra audaz. Todas las naves ejecutan la operación Martillo y Yunque. Ella comandaba grupos de portaaviones, escuadrones de lanzadores de cazas. Mostremos a estos bastardos chacal lo que sucede cuando buscan pelea con la humanidad. La flota de la coalición se movió con precisión. Dividiéndose en dos grupos masivos, un grupo atacó al chacal de frente, atrayendo su atención y disparando. El otro giró alrededor de los planetas exteriores del sistema, usando sus pozos de gravedad para lanzarse a la retaguardia del enemigo. Atrapado entre las dos fuerzas, el Jackal Flick se encontró en desorden. Cazas-naves ágiles, pilotadas por veteranos de 100 batallas simuladas, se lanzaron entre las enormes naves alienígenas, apuntaron a sistemas vitales con precisión quirúrgica, paralizando naves Jackal con daños colaterales mínimos en tierra. Las fuerzas del Mayor Connor habían cambiado el rumbo usando tácticas perfeccionadas en simulaciones de guerra urbana, atrajeron al Jackle hacia puntos de estrangulamiento y emboscaron a los invasores alienígenas no acostumbrados a enfrentarse a presas, que contraatacaron con tanta ferocidad comenzaron a retirarse cuando la batalla entró. En sus etapas finales, el almirante Rodríguez abrió un canal a toda la flota de la coalición. Todas las fuerzas. Aquí el almirante. Rodríguez, el enemigo está huyendo, presione la ventaja, pero recuerde que nuestro objetivo principal es la defensa de Pelán. No estamos aquí para venganza o conquista muestre. Misericordia a aquellos que se rinden y priorice la protección de vidas civiles. La respuesta llegó en todas las lenguas alienígenas unidos en un propósito entendido. Almirante por Pelán y la galaxia en las cámaras del Consejo, el estado de ánimo había cambiado de inquietud a optimismo cauteloso. El representante de Sint, con sus plumas infladas, con emoción se volvió hacia el embajador Chen. Su gente lucha con una habilidad y determinación que nunca he visto. Dígame, ¿es este el alcance total de la MEMI militar humana? La respuesta de Chen fue diplomática, pero tenía un dejo de robo. No es un representante honorable. Esto es solo una fracción de lo que la humanidad puede aportar si se la presiona. Tenemos la esperanza de que esta demostración sea suficiente para llevar al Chacal a la mesa de negociaciones. No deseamos desatar todo nuestro potencial a menos que sea absolutamente necesario. Cuando los informes de la victoria comenzaron a llegar desde Pelán, Chen no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y aprensión. La humanidad había demostrado su valor como defensor de la galaxia, pero ¿a qué costo los alienígenas ahora miraban a los humanos con un respeto teñido de miedo? El equilibrio de poder en el Consejo Galáctico había cambiado irrevocablemente en los cielos sobre Pelán mientras las últimas naves Jackal inundaban el sistema. La almirante Rodríguez se permitió un momento de reflexión. Envíe un mensaje a la Tierra. Le ordenó a su oficial de comunicaciones. Pelán es segura, pero la guerra apenas ha comenzado. La batalla por Pelán había terminado, pero sus repercusiones resonarían por las estrellas. La humanidad había mostrado a la galaxia por qué eran respetados y temidos. El Jackal había despertado a un gigante dormido y ahora enfrentarían las consecuencias completas de su agresión, mientras las fuerzas de la coalición comenzaban el trabajo de asegurar el sistema y ayudar a los habitantes de Pelán. Una cosa quedó clara para todos los que habían presenciado la batalla: cuando los humanos van a la guerra, no se detienen hasta que el trabajo está hecho, y este trabajo no era nada menos que la salvación de una galaxia entera. Las estrellas mismas parecían contener la respiración, esperando ver qué haría a continuación esta especie. Advenediza de la Tierra, el destino de las civilizaciones pendía de un hilo, y la humanidad apenas estaba comenzando. La noticia de la victoria de la humanidad en Pelán se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Por primera vez en milenios, el avance del Jackal no solo se había detenido, sino que se había revertido.
La esperanza floreció en 1000 mundos, pero con ella vino una creciente inquietud. La especie que había traído esta esperanza era diferente. Cualquiera que la galaxia haya conocido antes a raíz de la campaña de Pelan, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La cámara zumbó con una energía nerviosa, mientras representantes de todo el espacio conocido se reunían para discutir las implicaciones de la destreza de la humanidad como mariscal, y la embajadora Sarah Chen estaba en el centro, su postura relajada pero alerta. Había pasado los últimos ciclos, informando al Consejo sobre las consecuencias de Pelan y los planes de la humanidad para el conflicto en curso. La alta consejera, Sixer, forma cristalina, pulsó con una compleja gama de colores mientras se dirigía a la asamblea. Compañeros representantes, nos encontramos en una encrucijada. La coalición lehumana ha salvado innegablemente incontables vidas y ha detenido el avance de los jacales. Sin embargo, los métodos empleados nos han hecho reflexionar a muchos de nosotros. Embajadora Chen, debemos preguntar, ¿cuáles son las intenciones a largo plazo de la humanidad en este conflicto? La respuesta de Chen fue mesurada. Su voz llegó a cada rincón de la vasta cámara. Nuestras intenciones siguen siendo las que siempre han sido, alta consejera. Defender a las especies pacíficas de esta galaxia y poner fin a la agresión de los jacales. Buscamos ni conquista ni dominio. Nuestro objetivo es un retorno a la paz, pero una pieza asegurada por la fuerza. El representante de la teoría Vex onduló hacia adelante, sus tentáculos retorciéndose en agitación. Pero, ¿a qué costo, embajador? Los informes de Pelan hablan de destrucción en una escala nunca vista en la historia galáctica, ecosistemas enteros perturbados, ciudades destruidas. ¿Es este el precio de su paz humana? Los ojos de Chen brillaron con un dejo de acero entrando en su voz. Con respeto, honrada teoría Vex. La destrucción de la que habla fue principalmente el trabajo del jacal. Nuestras fuerzas priorizaron minimizar el daño colateral y proteger a las poblaciones civiles. Sí, hubo destrucción. La guerra es inherentemente destructiva, pero les pido que consideren la alternativa a una galaxia, bajo el despiadado dominio del jacal, mientras el debate se desataba a años luz de distancia. La guerra continuaba. La almirante Elinda Rodríguez estaba de pie en el puente del HSS Thunderchild, supervisando una incursión audaz en lo profundo del espacio controlado por Sakal, la misión de interrumpir las líneas de suministro enemigas y reunir inteligencia crítica sobre sus próximos objetivos. Informe de estado. Rodri está ladrando, sus ojos fijos en la pantalla táctica. Hola, el comandante Tanaka, respondió con firmeza. Los sistemas de sigilo funcionan a su capacidad óptima. Almirante, los Shackles siguen sin saber de nuestra presencia. Los equipos de ataque están en posición y esperan su orden. Rodríguez asintió. Una sonrisa sombría se dibujaba en las comisuras de su boca. Comience la operación Ataque de Sombras. Recordemos a estos bastardos que ningún lugar de esta galaxia está fuera de nuestro alcance. En todo el sistema solar, la preparación de la humanidad para este momento se hizo evidente. Las naves que habían sido disfrazadas de cargueros y naves de investigación se revelaron. Sistemas de armas ocultos. Plataformas orbitales que otras razas habían asumido que eran hábitats civiles se transformaron en fuertes arcos militares de la Tierra, Marte y una docena de colonias de otros mundos. Una avalancha de voluntarios inundó los centros de reclutamiento, listos para defender no solo sus mundos de origen, sino todo el espacio conocido. El Consejo Galáctico observó con asombro y temor cómo la máquina de guerra humana entraba en acción. Naves de diseños nunca antes vistos en la galaxia se reunieron en flotillas masivas. Las armas que habían estado inactivas durante mucho tiempo se reactivaron y se forjaron otras nuevas utilizando una fusión de ingenio humano y tecnología alienígena compartida libremente por sus nuevos aliados. La embajadora Chen se encontró trabajando todo el día coordinando entre el Comando Militar de la Tierra y las diversas razas alienígenas que ahora buscan la protección de la humanidad. Se paró en la plataforma de observación de la Estación Espacial del Consejo Galáctico y observó cómo se reunía la flota combinada. Es una vista impresionante, ¿no? La voz pertenecía a Karin,
una diplomática que se había convertido en uno de los aliados más cercanos de Chen en el Consejo. Chen asintió con la cabeza, sus ojos fijos en la Armada. Ante ellos, impresionante, sí, pero también aterrador. Nunca pensé que vería el día en que la capacidad de la humanidad para la guerra se considerara un regalo en lugar de una maldición. Las plumas de Sarin se erizaron en lo que Chen había aprendido que era una señal de acuerdo. Muchos en el Consejo todavía temen lo que esto podría significar para el futuro de nuestra sociedad galáctica. Hay rumores de que una vez que se desatara el poder militar humano, no se puede contener tan fácilmente de nuevo. Esos temores no son infundados, admitió Chen, pero ahora mismo somos la mejor esperanza que tiene esta galaxia. Hay que detener a los Jackal, y somos los únicos con el conocimiento y la voluntad para hacerlo. Mientras hablaban, una alerta de prioridad apareció en las pantallas holográficas de la estación. Los Jackal habían lanzado una gran ofensiva contra el sistema Pelan, hogar de miles de millones de seres sensibles. El comunicador de Chen se rompió. Era el general Haya. Embajador, estamos listos. La flota combinada puede desplegarse en Pelan en 1 hora. Esperamos la autorización final del Consejo. Chen se volvió hacia Sarin. Su expresión era sombría. Es hora. ¿El Consejo estará con nosotros? La respuesta de Sarin fue solemne. Lo haremos. Que sus dioses humanos nos cuiden a todos. Con un asentimiento, Chen abrió un canal a toda la flota. Su voz traducida a 100 lenguas alienígenas resonó en la inmensidad del espacio. Atención a todas las fuerzas. Este es el embajador Chen. El Consejo Galáctico ha dado su autorización. Nuestra misión es clara. Vamos a defender a los inocentes, para proteger a los indefensos y mostrarle al Jackal que su agresión no se detendrá. Hizo una pausa consciente de que sus siguientes palabras serían recordadas por generaciones venideras. No luchamos por la gloria, no buscamos la conquista. Luchamos para que otros puedan conocer la paz. Recuerda, cada nave que salvas, cada vida que proteges, nos acerca a una galaxia libre de la sombra de la guerra. Buena suerte y buena velocidad mientras la enorme flota activaba sus motores más rápidos que la luz, desapareciendo en el tapiz cósmico en brillantes destellos de luz. Chen no pudo evitar sentir el peso de la historia sobre sus hombros. La humanidad había entrado en la etapa galáctica como guardianes de la paz. Pero probarían su valor a través de la guerra. El Jackal, en su arrogancia, había asumido que la galaxia era la adecuada para la conquista. Estaban a punto de aprender una dura lección cuando los humanos van a la guerra. No se detienen hasta que el trabajo está hecho, y este trabajo no era nada menos que la salvación de una galaxia entera mientras las últimas naves desaparecían de la vista. Chen susurró una oración silenciosa. La suerte estaba echada a la prueba de fuego de la humanidad. Había comenzado y el destino de incontables civilizaciones pendía de un hilo. La galaxia estaba a punto de presenciar por qué los humanos eran respetados y temidos en todo el cosmos. El Chacal había despertado a un gigante dormido, y la raza humana estaba lista para recordarle al universo por qué habían sobrevivido a su propia historia violenta. La batalla por Pelan aguardaba, y con ella el futuro de la civilización galáctica misma. El sistema Pelan resplandecía con la luz de la guerra. La serena belleza de sus hijos gemelos se mezclaba con los destellos de las armas de fuego y las cáscaras ardientes de las naves destruidas. La flota de invasión Jackal. Un enjambre de horrores biomecánicos había esperado una conquista fácil. En cambio, se encontraron enfrentando a un enemigo diferente a cualquier otro que habían encontrado antes. La almirante Elina Rodríguez estaba de pie en el puente del HSS Thunderchild, la nave insignia de la contribución de la humanidad a la flota de la coalición. Sus ojos oscuros escanearon la pantalla táctica Joya, tomando el EV y el flujo de la batalla con facilidad practicada. Informe de estado. Ella gritó con voz tranquila a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. La guerra contra los Jackal estaba girando a su favor, pero Chen sabía que el verdadero desafío estaba por delante. No solo
en derrotar a un enemigo, sino en demostrarle a la galaxia y quizás a ellos mismos que se podía confiar en la humanidad con el poder que ejercían. Cuando salió de las cámaras del Consejo, el comunicador de Chen zumbó con un mensaje prioritario del almirante Rodríguez, el embajador. El final de la operación. Está listo para comenzar. Esperamos la autorización final. Chen respiró profundamente. Preparándose para lo que vendría, el empujón final contra el Jackal estaba a punto de comenzar. El destino de la galaxia pendía de un hilo y la humanidad estaba en el centro de todo. Con una mezcla de determinación y trepidación envió su respuesta: autorización concedida, almirante. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Las estrellas mismas parecían contener la respiración, esperando a ver qué haría a continuación esta especie advenediza de la Tierra. La galaxia estaba a punto de presenciar el desatado poderío total de la humanidad, para bien o para mal. Y como siempre, cuando los humanos iban a la guerra, no se detenían hasta que el trabajo estuviera hecho. El sistema de origen de los jacales. Sarlar estalló ante el poder reunido de la flota de la coalición. Una estrella gigante de color rojo sangre proyectó un brillo siniestro sobre el campo de batalla. Su luz brillaba en los agujeros de miles de naves, preparadas al borde de lo que prometía ser la confrontación final de esta guerra galáctica. La almirante Elina Rodríguez estaba de pie. En el puente del HSS Thunderchild, su rostro era una máscara de determinación sombría. La pantalla de la vista mostraba una armada como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. Naves de guerra humanas, junto a naves de 100 razas alienígenas unidas en un propósito. Todas las naves informan. Rodríguez ordenó con voz firme, a pesar del peso del momento, mientras las confirmaciones llegaban en masa desde toda la flota. Rodríguez se permitió un momento de reflexión. La campaña para hacer retroceder a los Jackal a su sistema de origen había sido larga y costosa. Mundos habían ardido. Las civilizaciones habían estado al borde de la extinción, y la galaxia había presenciado horrores que había creído consignados a la historia antigua. Pero a pesar de todo, la humanidad había liderado la carga. El ingenio humano, la determinación humana y sí, la capacidad humana para la guerra habían cambiado el rumbo. Ahora estaban al borde de la victoria o la aniquilación. La voz de la almirante comandante Tanaka cortó su ensoñación. Estamos recibiendo una transmisión de la capital Shakal. Mundo allí solicitando parlamentar. Una onda de sorpresa corrió por el puente. Los ojos de Rodríguez se entrecerraron. En la pantalla ordenó que la pantalla principal se activara y revelara el rostro alienígena del comandante supremo Shakal. Sus rasgos insectoides eran ilegibles para los ojos humanos, pero su voz, traducida a través de una IA avanzada, tenía una nota de desesperación. Humanos de la Tierra, aliados del Consejo Galáctico, el líder Shakal, comenzamos. Buscamos un fin para este conflicto. Han demostrado ser dignos. Adversarios, ofrecemos rendición incondicional. Un silencio atónito se apoderó del puente. La mente de Rodríguez se aceleró sopesando las posibilidades. ¿Podría ser esto una trampa o el Jackal realmente había reconocido la inutilidad de una mayor resistencia antes de que pudiera responder? Otra transmisión se cortó. Era el embajador Sarahan transmitiendo desde la nave de observación del Consejo Galáctico en la parte trasera de la flota. Almirante Rodríguez. La voz de Chen era tranquila, pero tenía un trasfondo de urgencia. El Consejo ha convocado una sesión de emergencia allí dividido sobre cómo proceder. Algunos abogan por aceptar la rendición, otros temen que despierte la decisión. Recae en nosotros, en la humanidad. Rodríguez respiró profundamente el peso de las galaxias asentándose sobre sus hombros. En ese momento supo que el futuro de la relación interestelar se decidiría. La respuesta de la humanidad los definiría a los ojos de la galaxia durante los milenios venideros. La embajadora Rodríguez respondió con voz firme, informó al Consejo que aceptaremos la rendición de los Jackal, pero en nuestros términos necesitaremos garantías, protocolos de desarme y un marco para una paz duradera. Hizo una pausa y luego agregó y les dijo: esto no vinimos aquí para aniquilar una especie. Vinimos a terminar con una amenaza. Si podemos hacer eso sin más derramamiento de sangre, mucho mejor. Mientras Chen transmitía el mensaje al Consejo, Rodríguez volvió su atención al líder de los Jackal.
Aceptamos su rendición, ella afirmó firmemente. Prepárense para recibir a nuestra delegación, tenemos mucho que discutir. Los próximos ciclos fueron un frente de actividad diplomáticos humanos trabajando junto a representantes de el Consejo Galáctico, elaboró los términos de la rendición de los Shakal. Las flotas fueron desmanteladas, los sistemas de armas fueron desactivados y se puso en marcha un plan integral para la reconstrucción galáctica. Durante todo el proceso, la galaxia observó y esperó, preguntándose qué haría a continuación esta especie advenediza de la Tierra. Habían demostrado ser guerreros incomparables. Ahora demostrarían ser igualmente hábiles para forjar la paz. Cuando el polvo se asentó y la amenaza inmediata del Jacal retrocedió, el Consejo Galáctico se reunió una vez más. Esta vez la cámara estaba apagada. Una mezcla de alivio y aprensión persistente se palpaba en el aire. La embajadora Chen se paró frente a la asamblea. Su postura se relajó, pero sus ojos estaban alerta. Sabía que este momento definiría el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica para las generaciones venideras. La forma cristalina de la alta consejera Sara pulsó con una compleja gama de colores mientras se dirigía a los representantes reunidos de la galaxia. Estamos en una encrucijada. La amenaza del Jacal ha sido neutralizada gracias, en gran parte, al poder militar y la perspicacia estratégica. De la humanidad, sin embargo, esta misma destreza ha dado a muchos de nosotros motivo de preocupación. Embajador Chen, debemos preguntar qué papel ve la humanidad para sí misma en este nuevo orden galáctico. La respuesta de Chen fue mesurada, su voz llegó a cada rincón de la vasta cámara. Representantes honrados. La humanidad vino a esta galaxia en busca de amistad y cooperación. Operación cuando se le llamó. Para defenderse de la agresión respondimos, pero no se equivoquen, nuestro mayor deseo no es la guerra, sino la paz. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Proponemos un nuevo papel para la humanidad dentro del Consejo Galáctico. No seamos solo guerreros, sino pacificadores, no conquistadores, sino protectores. Ofrecemos nuestra fuerza no para dominar, sino para salvaguardar la diversidad y la maravilla de la civilización galáctica. La cámara estalló en una cacofonía de voces, algunas de apoyo, otras escépticas. El debate duró horas con especies que solo habían conocido la paz durante milenios, lidiando con las implicaciones de abrazar una raza de guerreros como sus defensores. Al final fue el representante Vex, una vez uno de los críticos más duros, que inclinaron la cenefa. Sus tentáculos, ondulando lentamente, se dirigieron al consejo. Hemos visto el rostro de la verdadera agresión en el Shakal. Entonó la teoría Vex, y hemos visto el rostro de la fuerza templada en la humanidad. Podrían haber aniquilado al Jacal, pero eligieron la misericordia. Podrían haber exigido el dominio sobre nosotros a cambio de su protección, pero solo piden ser iguales. Digo que aceptamos su oferta no con miedo, sino con esperanza. Mientras un murmullo de acuerdo se extendía por la cámara, la alta consejera Sixer levantó un zarcillo de energía llamando al orden, y luego que así sea, así proclamó. La humanidad se mantendrá como defensora de la paz galáctica, primera entre iguales en nuestra comunidad unida. Cuando concluyó la sesión del consejo, Chen se encontró rodeada por una multitud de representantes alienígenas. Todos ansiosa por expresar su gratitud y forjar nuevos lazos de amistad. Pero incluso mientras sonreía y sacudía apéndices de todas las formas y tamaños, no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. Los humanos habían sido aceptados, sí, pero también apartados. Eran valorados por su fuerza, su capacidad para la guerra. Era una posición precaria, equilibrada al borde de la admiración y el miedo. Mientras salía de la cámara, el comunicador de Chen se rompió. Era un mensaje del almirante Rodríguez. Está hecho. Sara, la última nave de guerra Jacal ha sido desmantelada. Regresamos a casa. Chen sonrió con una mezcla de alivio y determinación. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La humanidad le había mostrado a la galaxia por qué eran respetados y temidos. Ahora tendrían que demostrar por qué se podía confiar en ellos mientras miraba las estrellas. Su barbilla sabía que la galaxia nunca sería la misma. La humanidad había llegado al escenario galáctico para bien o para mal. Habían ido a la guerra y, fieles a su naturaleza, no se habían detenido hasta que el trabajo estaba hecho,
Pero ahora había un nuevo desafío por delante: demostrar que la misma determinación, el mismo impulso implacable que los hizo imparables en la guerra, podía ser aplicado a la causa de la paz, para demostrar que los humanos no dejan de luchar por lo correcto, incluso cuando los enemigos son la pobreza, la ignorancia y la soledad cósmica que habían llevado al jacal a la agresión en primer lugar. Las estrellas parecían brillar con posibilidades. La galaxia contenía la respiración, esperando ver qué haría a continuación esta extraña, aterradora y maravillosa especie de la Tierra, y la humanidad, como siempre, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera presentarles, porque cuando los humanos se proponen una tarea, ya sea la guerra o la paz, no se detienen hasta que el trabajo está hecho, y su trabajo ahora es nada menos que forjar una pieza duradera para toda una galaxia. El final, o tal vez solo el comienzo.